Estás escuchando el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México en el programa de Fundación ASIR. Fundación ASIR. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y hoy es el Día Internacional del Voluntariado, del voluntario. ¿Y quién mejor para platicarnos acerca de qué es ser un voluntario, qué se necesita para ser un voluntario, de dónde nace ser un voluntario? Está con nosotros el maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Le voy a decir con todo orgullo de mi alma mater. Padre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iñaki. Con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias por la invitación. Hoy Día Internacional del Voluntario, ¿qué hay que reflexionar el día de hoy, padre? Bueno, me parece que es importante primero caer en la cuenta de que el mundo necesita la acción solidaria de multitudes, es decir, que vivimos en el mundo una situación crítica en la que 4/5 partes de la humanidad está despojada de recursos, incluso alimentarios, para poder sobrevivir, en que hay una serie de situaciones de injusticia y calamidades, de marginaciones, de situaciones de subordinación que son inaceptables para los niños y niñas, las mujeres, los refugiados, los migrantes, las guerras y las víctimas de las conflagraciones, que están clamando y que están pidiendo una acción solidaria de parte de aquellos que tenemos más o menos resuelto nuestro modo de vida o lo fundamental para poder vivir. Esa es una primera cosa. El mundo necesita de más manos y gente generosa que pueda actuar para aliviar una serie de dolores y de rupturas o fracturas que tenemos en el mundo. En segundo lugar, conviene reflexionar que lo que pasa a uno nos pasa a todos y que entonces no es solamente ir con el otro, sí es ir con el otro o la otra que requiere, pero es también hacer un frente común para salvarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el tema ecológico, si nosotros no actuamos, entonces nosotros vamos en el mismo barco. Eso es la unidad del género humano, es una reflexión. Y por último diría que también vale la pena preguntarse en estas fechas, ¿cuál es el sentido de mi vida ya, individualmente? ¿Qué quiero hacer? ¿Realmente lo automático que me dé el sistema es lo que yo me planteo hacer? Es decir, ir a la escuela, crecer, después si tengo la suerte ir a la universidad, después casarme, después comprar una tele, después comprar un coche, después ver televisión los domingos y después tener hijos y que repitan el ciclo. Ese es el sentido que tiene mi vida, eso es lo que realmente quiero. También vale la pena preguntarse qué quiero hacer con lo que soy, con lo que tengo, a dónde voy, qué precio estoy dispuesto a pagar por conseguir aquello. Eso es lo que también creo que hay que preguntarse en este día. Continuando con esta mística, ¿todos podemos ser voluntarios o se necesita de algo? Nacemos con algo traemos, y es básicamente, como usted lo puso, padre, la óptica de la Compañía de Jesús, ¿no? Dentro del humanismo que se maneja. Pero todos podemos llegar a ser voluntarios. ¿O qué se necesita para hacerlo? Por supuesto que todos podemos ser voluntarios, incluso aquellos que están en situaciones de precariedad económica pueden, por supuesto, ayudar a sus vecinos, a sus compañeros, a la gente que más lo necesita. Siempre encontraremos en la vida a alguien que necesite más de lo nuestro, como decía un aforismo que dice, no hay nadie tan rico que no pueda necesitar nada, ni nadie tan pobre que no tenga algo para dar. Entonces, por supuesto que constitucionalmente los seres humanos estamos abiertos a los otros, decía un filósofo Zubiri que estamos indigentemente volcados hacia los demás. Eso que es constitutivo nos hace tener capacidad de solidaridad, de empatía. Si quieren, en nivel fisiológico tenemos todos neuronas espejo. Entonces podemos compadecernos de los otros, podemos vibrar con su dolor, vernos en los demás, compadecernos, padecer junto con, eso es. Así es. Y entonces todos estamos llamados, a veces acallamos ese llamado, esa empatía, esa simpatía, pero todos podemos tener algo que dar y todos estamos llamados a esto.
Decía mi padre una frase recogida del Evangelio de Lucas, me parece. El trabajo es mucho, los operadores pocos, ¿no? Efectivamente, hay mucho que hacer y es poca la gente que quiere. ¿Qué se necesita para convencer a esos muchos operarios que se hacen falta? Me parece que mucho tiene que ver también el origen familiar. Es decir, la familia es la mejor escuela de solidaridad, de compasión, de simpatía, ¿verdad? Cuando hay una familia disfuncional, agresiva o muy egoísta, muy centrada en el tener y acumular, generalmente eso se repite en la prole, en los hijos. Cuando se tiene una familia preocupada por el vecino, la vecina, la que está enferma, que regala un plato de sopa, en fin, eso también se transmite. Entonces, se necesita un entorno igual de sensibilidad, de disposición a apoyar a los otros. Igual es para que no se ahogue la semilla de generosidad que todos traemos dentro, que todos y todas traemos dentro. Y luego también las escuelas son importantes para que esta semilla fructifique, germine, encuentre cauces viables, prácticos de aportar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ayudar, me gustaría mucho participar, pero no sé cómo hacerlo. Hay que aprender a ayudar también y para eso hay que saber, ¿no? Para eso hay que saber y entonces las escuelas tienen que ayudarnos a comprender esto y hacerlo desde la preescolar. Nuestros muchachos, me refiero a las escuelas jesuitas, desde preescolar tienen un servicio social o van a un asilo de ancianos o van a otro orfanatorio o con compañeros de un kinder popular, en fin, hasta universidad. Igual nosotros pugnamos porque todos los estudiantes tengan posibilidad de realizar un trabajo social no remunerado a lo largo de su formación y, por supuesto, terminando la formación, que vayan a un voluntariado. Materias de integración, como digo, no sé si todavía las sigan teniendo. Yo me acuerdo que podías estar en el mismo salón con un arquitecto, un abogado, un ingeniero, tú estudiando comunicación, pero estabas en una clase de filosofía, ¿no? Filosofía del hombre, por ejemplo. Entonces, esto a lo mejor también integra y acerca un poquito a unos con otros, nos pone en el mismo canal. Sí, todavía tenemos esas materias, ahora se llaman de área de reflexión universitaria. Y entonces sí, ahí justamente reflexionamos sobre el ser humano. ¿Qué es? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Nomás para tener el último aparato de moda? Pues no. Reflexionamos sobre el ser humano, reflexionamos sobre la sociedad, es decir, cómo la sociedad nos ha constituido y nosotros tenemos un compromiso igual con la sociedad, y reflexionamos sobre la trascendencia igual. Esto que vemos, esto que hay en el mundo, ¿es todo lo que hay? ¿Es todo lo que, o hay algo más que nosotros tenemos que encontrar, o nuestra propia interioridad? Entonces, sí, queremos con estas materias justamente que los estudiantes, ellos y ellas, se planteen las siguientes preguntas. ¿Quién soy? Pero vitalmente, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy a caminar? Y como dije, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por conseguir esto? ¿Hacia dónde voy? Porque si no te lo planteas cuando te lo debes de plantear, se te va a presentar cuando ya eres un adulto, que ya no tienes remedio la dirección de tu vida, y va a ser con mucho dolor y con mucha frustración. Entonces, durante la época universitaria nos parece que es el mejor momento para plantearse estas preguntas. Eso es lo que hace la Iberoamericana, siendo, pues, yo creo que uno de los grandes semilleros de voluntarios, ¿no? Sí, pensamos que sí, que todas las universidades jesuitas y en general yo diría todas las universidades de inspiración cristiana generan voluntarios. También las escuelas y universidades públicas los hacen, pero más diría en términos sociopolíticos, pues yo no digo que es mejor o peor, pero es distinto el signo que tiene un voluntario salido de una escuela de inspiración cristiana que otra de una institución pública, igualmente valioso y necesario. Creo que muchos mexicanos, padre, nos estrenamos con el concepto de ser del voluntariado tras los sismos de 85. Todos nos volvimos voluntarios de algo, ¿no? Algunos llevábamos comida, otros ayudábamos a cargar piedras, todos hacíamos algo, salíamos de la escuela y nos íbamos a ver en qué ayudábamos, o nuestro coche lo transformamos en un taxi. Ahí a lo mejor muchos empezamos a aprender el concepto, pero usted lo dijo muy bien, necesitamos aprender a ayudar, ¿no?
México cambió después de esta prueba de 85. Empezaron a nacer más sociedades civiles, hubo más interés en ayudar a los demás, a lo mejor hubo un despertar de México en este sentido. ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos? Sí, indudablemente que en el sismo del 85 emergió una sociedad civil más madura, más solidaria y de ahí surgieron muchas acciones de voluntad, voluntarias de solidaridad con los demás. Sin embargo, si vemos los últimos años de la humanidad, los últimos 20 años, yo digo, el rumbo que hemos agarrado o que hemos tomado como sociedad occidental, diría porque no conozco las otras, pero las nuestras, ha sido de un mayor individualismo, de una creciente aislamiento social, de insolidaridad con los otros. Algunos hablan de que estamos saturados de información catastrófica o dolorosa, entonces vamos anestesiando nuestros sentidos y hay una ceguera moral, dice Bauman en uno de sus últimos libros, o hay dice Alain Touraine, una aniquilación de lo social. Entonces, hacia lo particular. Hacia lo particular, lo individual. Esta dinámica me parece que es muy dañina y para el ser humano, que nos mutila una dimensión muy importante y sobre todo nos desresponsabiliza de lo que está ocurriendo con las mayorías en el mundo, con aquellas personas que necesitan. Y que, como digo, decía Octavio Paz, el otro está en mí. Es decir, yo soy el otro. Juega mucho en algún poema de Piedra del Sol. Cómo vernos reflejados. Cómo nos vemos reflejados. Y entonces lo otro no me es ajeno. Esa es una reflexión igual que hacen hoy los filósofos posmodernos. Y creo que el camino que hemos tomado nos lleva a un callejón sin salida, pues porque vamos en el mismo barco, porque tenemos una responsabilidad ética, porque nadie se salva solo, si quiere ponerlo en términos teológicos igual. Eso diría, sí. Yo digo que estamos errando el camino. Si estamos, en lugar de pasar a una humanización, estamos pasando a una individuación insolidaria, ¿no? Y ciega, insensible respecto de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre con las mayorías que sufren. Aunque muchas veces también la sociedad civil ha rebasado a los gobiernos, concretamente en México, ¿no? En cuestión de apoyo social, por ejemplo, en el caso de la gente discapacitada, en el caso de los niños, ya los gobiernos se han visto rebasados por este grupo de gente organizada que está intentando hacer una diferencia. Ha pasado otra cosa también con los gobiernos, y es que, y hablo en general, no del gobierno de México, hablo de los gobiernos en general, de que muchas de las tareas que eran obligación de ellos, de tareas de salud, de seguridad, de provisión de servicios, las han abandonado y las han cedido a la sociedad civil. Entonces es un doble movimiento, es cierto, la sociedad civil se ha organizado, ha participado más, pero también los gobiernos neoliberales ahora en el marco de la integración mundial están dejando tareas que antes eran importantes para los gobiernos a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, o simplemente se desentienden de esto y entonces generan redes filantrópicas, etcétera, que no está mal, pero que también hay que recordar que es obligación del Estado garantizar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y que en todo caso somos subsidiarios los ciudadanos, las ciudadanas. Reencontrarnos con esa calidad humana que nos da el ser voluntarios, y a lo mejor los de esta generación que somos papás, que somos padres de familia, y transmitírselo a nuestros hijos para que esto sea reforzado en la escuela, ¿no? En la educación, en el caso de la Universidad Iberoamericana. Pues es una tarea difícil, ¿no? Porque estás tratando ya de hacer que una generación que a lo mejor se ha olvidado de los valores lo recupere y reencuentre el camino. ¿Se puede? Sí se puede, pero es una tarea ardua, efectivamente, porque todo conspira en contra de esto. Es decir,
los valores del tener y del poder, que son los que están legitimados socialmente ahora, del consumo, de la sociedad del descarte que dice el Papa Francisco, es lo que está establecido. Y muchas veces los padres de familia, no por malas personas, sino porque se preocupan por sus hijos, lo que quieren de las universidades o de las escuelas es que nosotros profesionalicemos sin más a los hijos y les facilitemos su ingreso al mercado en condiciones aceptables o a nivel académico, exitosas, meramente, ¿no? Nada más. y profesional Sí, meramente. Y entonces no quieren generalmente que inquietemos a sus muchachos, a sus hijos, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer si se dedican al arte o a la filosofía? Se van a morir de hambre. Sí, conozco la historia. Sí. Y a la hora de la hora no pasa así, pues uno es feliz con lo que uno estudia y quiere. Pero sí, tiene que haber una alianza muy clara entre los padres de familia y las escuelas, porque si no pasa lo del síndrome de Penélope, que lo que los maestros tejen en la mañana queriendo formar personas, hombres y mujeres para los demás, en la tarde lo destejen los padres de familia en la casa, poniéndoles por delante como lo valioso el tener, el pasar por encima de los demás, el tener éxito, acomodar lugar, en fin. Y pues así no vamos a salir. Yo digo, de verdad pienso que hoy estamos en el borde, en el umbral de decisiones muy importantes para la humanidad, o que definitivamente perdemos la batalla del humanismo y nos vamos a sociedades como muchas películas hay, en donde hay una sociedad acomodada en la superficie y en los sótanos hay los millones de desarrapados sin la sociedad desprotegida. En una sociedad desprotegida. Por ahí podemos seguir, ¿verdad? Y solo las élites van a sobrevivir, porque la clase media no es un artículo que promueva mucho el modelo económico actual. O caemos en la cuenta y cambiamos de modelo económico, de cultura, hacia una cultura ecológica, socialmente sustentable. De nuevo, quiero citar aquí... Y responsable, sí. Quiero citar de nuevo al Papa Francisco. El Papa Francisco dice en su última encíclica, la Laudato Si, que la crisis social que estamos viviendo, de pobreza, de enfermedad, de todo esto, no es distinta de la crisis ambiental, que la crisis ambiental y la crisis social son una y la misma. Todo está conectado, y entonces tenemos que reflexionar hacia dónde queremos caminar como humanidad. Pues maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana. Padre, muchísimas gracias por esta plática. No, hombre, al contrario, Iñaki, es un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy provechosa, sobre todo hoy que es el Día Internacional de los Voluntarios. Yo soy Iñaki Manero, es el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Continuamos contigo.